Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión, que es un tema, pues, algo controvertido. Sobre todo es un tema del que se le ha hecho muy mala prensa a la leche. La leche, que es el único alimento por excelencia, es un alimento que una sustancia que tiene nutrimentos y bueno, es un elemento que tiene nutrimentos y que fue creada por la naturaleza, por Dios, quien lo pueda creer así, con el único propósito de alimentar a la cría de los mamíferos que producen esta leche. Entonces, los lípidos de la leche, como va a describir el doctor Fontecha, son saturados. Y bueno, pues esto se ha relacionado mucho con enfermedad cardiovascular. Sin embargo, pues no todo eh, todos los elementos que se reúnen nos dan una evidencia lógica siempre, sino en la naturaleza pasan muchas cosas debido a estas interacciones que son muy complejas. El doctor Fontecha es uno de los investigadores más serios que he escuchado, sobre todo en este tema, y con su grupo ha logrado publicar muchísimos estudios al respecto de este tema y por eso lo invitamos y le agradecemos mucho. Yo también pido al público que se interese en estas publicaciones y que tratemos de eh, favorecer el consumo de leche, ya que tiene muchos nutrimentos que son muy importantes para cualquier etapa de la vida. Entonces, ahora lo va a presentar. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Fontecha, quien cuenta con un doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación son estrategias para el desarrollo de alimentos funcionales más saludables y seguros. Es coautor de más de 140 publicaciones en revistas de alto impacto científico, 42 capítulos de libro, 13 tesis doctorales y 5 patentes registradas. Ha realizado numerosas estancias científicas en las universidades y centros de investigación de Irlanda, Estados Unidos y Escocia. Es coordinador de cursos doctorado y másters de alimentos y actualmente es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación en Madrid. Les cedo la palabra, doctor. Buenos días a todos. Un placer participar en estos webinarios. Un saludo a todos los amigos de México. Hoy voy a compartir con ustedes esta presentación que lleva por título Lípidos de la leche y su importancia nutricional. Mi nombre es Javier Fontecha, trabajo como investigador científico en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación en Madrid, España. Es un instituto que trabajamos fundamentalmente en alimentos funcionales, que pertenece a una institución gubernamental como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y estamos aquí en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy les voy a hablar, en principio, de lo que yo considero que son las líneas más importantes para hablar de lípidos, lácteos y su relación con la salud. En principio, ponerles en contexto cuál es el consenso científico del beneficio del consumo de leche y productos lácteos, hacer una revisión de la evidencia científica del consumo de lácteos enteros, es decir, con toda la grasa, y su relación con la salud, versus las recomendaciones nutricionales que hoy en día están instauradas en todas las agencias nutricionales. Y por último, comentarles los componentes bioactivos que están presentes en la grasa de leche y que se relacionan con la prevención de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad y el deterioro cognitivo.
Declaro no tener conflicto de interés relevante para esta presentación. Y quiero iniciar este webinario haciéndoles la pregunta: ¿la evidencia científica desactiva creencias infundadas? Bueno, yo les voy a hablar de lo que para mí es la evidencia científica y luego al final intentaremos contestar a esta pregunta. Sabemos que existe un amplio debate en la calle, entre la población, si el consumo de leche es saludable o no es saludable para la población. Este debate, en principio, está generado fundamentalmente por las redes sociales, que fundamentalmente generan mucha confusión en la población y que no saben muy bien a quién hacer caso, y por tanto va a depender mucho de a quién le preguntes. Sin embargo, si le preguntamos a los científicos, existe un consenso importante en la necesidad de incorporar lácteos en nuestra dieta diaria, ya que suponen una ventaja importante a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque presentan una gama de nutrientes esenciales, entre ellos proteínas, grasas, carbohidratos, que son los macronutrientes, y también micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Además, existe un buen balance entre estos nutrientes, entre estos constituyentes mayoritarios, y el aporte de nutrientes es alto en relación con el contenido de calorías. Es decir, el aporte calórico de un vaso de leche es bajo si lo tenemos en cuenta o relacionamos con el contenido de nutrientes que aporta. Existe una gran variedad de productos lácteos que se encuentran presentados en amplios intervalos de composición y por tanto pueden ser utilizados en distintos tipos de dietas, ya sea utilizando los queso fresco, leche o yogur u otros tipos de productos. Y por último, hay un aspecto importante que de la última década se está poniendo muy de manifiesto, y es el efecto de la matriz láctea, que va a englobar todos estos componentes, beneficiándose en la salud del consumidor. Sin embargo, aunque existe este consenso científico, debemos decir que tanto en España, como se ve en esta figura, como en otros muchos países, el consumo de leche está disminuyendo drásticamente en los últimos años en la población. Fíjense en esta curva que desde el año 2000, en el que se consumían en España 4.000 millones de litros, hemos pasado a consumir 3.000 millones de litros, es decir, prácticamente un 25% menos en aproximadamente 22 años. Solamente hubo una pequeña subida justo durante la pandemia de COVID, pero después volvió a disminuir. Como digo, esta disminución no solamente en España, ocurre también en otros países y seguro que también en México. ¿Cuál es el porcentaje de la ingesta diaria recomendada que cubren el consumo de 2 vasos de leche entera en un adulto, en un varón entre 30 a 50 años o en una mujer con la misma edad? Pues fíjense la importancia que tiene este consumo. En proteína, prácticamente el 28% de la cantidad diaria recomendada se cubre con 2 vasos de leche en el caso de un varón y un 34% en el caso de una mujer. El calcio, que sabemos que es uno de los minerales más importantes para muchas de las actividades que hacemos diariamente, el 60% se cubre con 2 vasos de leche. El hierro, un 3%. La leche sabemos que es deficitaria en hierro. Yodo es un 33%. Un 90% de zinc frente a un 125% de esas ingestas diarias recomendadas se cubren con 2 vasos de leche. Un 15% del magnesio, un 12% de tiamina, un 76% de riboflavina, un 25% de niacina, 16% de vitamina B6, 7% de folatos, 83% de vitamina B12, que sabemos que hay una deficiencia muy importante, sobre todo en la población vegetariana, vitamina C, un 5%, y 31% de vitamina A. Por tanto,
la ingesta diaria, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, pero también en las personas adultas, cubre un gran aporte de nutrientes solamente por consumir 2 vasos de leche, lo que supone 500 mililitros, o consumir yogures o queso. Si vemos la pirámide nutricional actualmente en vigor por la dieta mediterránea, podemos observar cómo los consumos que se deben hacer cada día figuran aproximadamente 2 raciones al día de lácteos, pero preferiblemente bajos en grasa. Ya hablaremos de esto posteriormente. Luego, no es que exista un debate a nivel científico en cuanto al consumo, porque ya hemos visto que hay un consenso muy amplio en cuanto a los investigadores en cuanto a la importancia de consumo de leche. Pero sí hay un debate de la grasa láctea. ¿Por qué? Pues porque la grasa es fundamentalmente animal, lógicamente, es una grasa saturada que contiene un 60 o 70% de ácidos grasos saturados, contiene también colesterol y por tanto hay una asociación entre el consumo de leche entera con toda su grasa y las enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que vamos a debatir hoy también. Por tanto, las recomendaciones es reducir o evitar el consumo de grasa láctea y por tanto tender hacia el consumo de leche bajo en grasa o nada de grasa, cero grasa, desnatada. Porque, como digo, el consumo de grasas en general, según las recomendaciones nutricionales en los últimos 30 o 40 años, ha sido que este consumo afecta a la enfermedad cardiovascular, al colesterol LDL, a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión arterial, a algunos tipos de cáncer y al síndrome metabólico. Y por tanto, con las enfermedades cardiovasculares. Este es la portada del Time Magazine del año 1984, en el mes de marzo, donde se veía el efecto del colesterol y las grasas animales saturadas en la salud y comentaba que era el culpable de las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, se llevó a cabo una recomendación muy estricta de dietas bajas en grasa, lo denominadas grasas o dietas light, tanto en el consumo de productos lácteos como en otros productos de origen animal, como pueden ser las carnes. Y esta dieta baja en grasa o dieta light, según dicen en este artículo, nos genera una ilusión saludable. Han cambiado nuestros hábitos desde 1975 y como veíamos que ocurría también en España. Esto es una imagen del Reino Unido, de Inglaterra, donde se ve una disminución drástica, esta línea roja, del consumo de leche entera frente al aumento de leche semidesnatada o desnatada y a su vez una disminución en el consumo de mantequillas frente a otras grasas. Aquí vemos también un artículo de un periódico en el que se ve el consumo, cómo ha descendido el consumo de leche entera con toda la grasa en España desde el año 2000, donde consumíamos aproximadamente 50 litros por persona y año, hasta 17 litros en el 2017, prácticamente un descenso del 65% en lo que es el consumo de leche entera. En la Universidad de Harvard se publicó este artículo que era el mito de la dieta baja en grasa para perder peso. Y aquí pueden observar cómo en el año 1960, estos son datos de consumo de Estados Unidos, el consumo de la población en calorías procedentes de la grasa de la dieta era aproximadamente un 45% y la obesidad de la población era aproximadamente un 13% y la diabetes tipo 2 un 1%. Años después, en el 2007, se redujo de una manera muy efectiva el contenido de calorías procedentes de grasa, es decir, la gente y la industria modificó la producción de alimentos para reducirlos en contenido graso. Sin embargo, la obesidad había aumentado al 34% y la diabetes tipo 2 a 11%. Luego, efectivamente, durante décadas,
la dieta baja en grasa se promocionó como una forma para perder peso y prevenir o controlar las enfermedades cardíacas y otras dolencias crónicas. Y las empresas alimentarias, como digo, rediseñaron sus productos para que fueran bajos en grasa o incluso sin grasa, a menudo compensando esas diferencias de sabor y textura con mayores cantidades de sal, de azúcares y de cereales refinados. Esto, como ya sabemos, al seguir esta dieta baja en grasas, no nos ha ayudado a controlar el peso y, por supuesto, tampoco para estar más sano. Y eso lo podemos ver en esta figura que apareció en el Nature Reviews en el 2017, donde se puede observar claramente cómo desde 1975 o 1980, donde aparecieron las regulaciones de bajar el consumo de grasa en la dieta de la población, los niveles de obesidad tanto en mujeres, que es la línea verde, como en hombres, que es la línea naranja, sigue increciendo, sigue aumentando y con una pendiente, como pueden ver, que es muy preocupante. Y así podemos ver los niveles de obesidad en distintos países, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España. Imagino que México estaría también muy cerca de las líneas que tiene Estados Unidos y el aumento que ha tenido el porcentaje de obesidad en distintos países. Por tanto, y como decíamos anteriormente, las recomendaciones de reducir de manera generalizada el consumo de grasa animal, en principio la grasa láctea, que es de lo que nos corresponde hablar hoy, no ha generado una disminución en los valores de obesidad ni de diabetes tipo 2, ni de enfermedades cardiovasculares. Y les quiero mostrar este estudio que ha sido uno de los mayores estudios controlados de intervención nutricional que se llevó a cabo en el año 2006 y que se publicó en la revista JAMA, en el que se llevó a cabo con mujeres con una edad entre 50 y 79 años de edad y se redistribuyeron de forma aleatoria en dos grupos, más de 48.000 personas. Un grupo de intervención bajo en grasa en comparación con el grupo control. Y sí que se observó efectivamente que los niveles de LDL colesterol se redujeron significativamente en el grupo de intervención en comparación con el grupo control. Sin embargo, y como se puede ver en esta figura, después de 6 años, 7 años, 8, 9 años de toma de datos, en ningún caso se observaron diferencias significativas entre el grupo de intervención y el grupo control en lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares o incluso con ictus. Luego, esa disminución, ese grupo de intervención en el que se les redujo el contenido graso de la dieta hasta casi un 20% del total de calorías, no supuso ninguna ventaja a nivel de enfermedades cardiovasculares. Este estudio, también un metaanálisis que se llevó a cabo en Inglaterra y en Gales en el año 2008, que fue publicado en la revista Lipids en 2010, se ve igualmente cómo las personas que consumían un alto grado de lácteos a lo largo del día, si se comparaban con aquellas personas en las que consumían o no consumían lácteos o consumían muy poca cantidad de lácteos, se veía que aquellos que tenían un mayor consumo tenían un riesgo mucho menor en muchas de las enfermedades isquémicas, trombosis, hemorragias, ictus o incluso diabetes tipo 2. Y lo mismo se muestra en este artículo publicado en Lancet en 2018, donde se lleva a cabo un estudio prospectivo de varias cohortes en el que se toman 136.000 individuos de 21 países diferentes de los 5 continentes, donde se les preguntan en distintos cuestionarios cuál es la cantidad de lácteos que consumen, leche, yogur, queso, y que se agrupen en productos enteros o productos desnatados. Pues las conclusiones a las que llegaron era que el consumo de lácteos se asoció con un menor riesgo de mortalidad y de los principales eventos cardiovasculares en una cohorte multinacional diversa, como eran estos 21 países de los 5 continentes.
Nosotros también llevamos a cabo en nuestro laboratorio un estudio de metaanálisis y de revisión sistemática publicado en Advances in Nutrition en 2019, donde vimos claramente que el consumo de lácteos disminuía el riesgo de muchas enfermedades frente a aquellas personas que no consumían lácteos. Y lo que se vio es que confirmaba que no había asociación el consumo de lácteos enteros, es decir, con toda la grasa, frente a aquellas personas que no consumían lácteos y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y obesidad. Aquí pueden ver igual cuáles fueron los efectos por el consumo de queso, quesos con alto contenido en grasa y el riesgo de mortalidad coronaria, el queso con ictus y incluso, esto es muy interesante, aquí abajo se puede observar que cuando se incrementa la dosis de 10 gramos día, 25 gramos día o 50 gramos día, el riesgo incluso disminuye. Luego, estos resultados lo que permitieron concluir es que el consumo de productos lácteos como queso no se asociaba con riesgo cardiovascular. Todo lo contrario, incluso podría tener un efecto protector. Y lo mismo pasa con el riesgo de diabetes tipo 2. Se puede ver también en este estudio, es otro metaanálisis con 22 estudios de cohorte con 566.000 participantes, donde se puede ver que el consumo de productos lácteos también disminuye el riesgo significativamente de padecer diabetes tipo 2. Luego, no solamente lo que estos autores concluyen es que había una disminución de riesgo, sino que había una asociación inversa entre el consumo de queso y el riesgo de diabetes tipo 2. Y ocurre igual con el sobrepeso o obesidad. En contra de lo que realmente se espera, el consumo de queso se observó también que había una asociación negativa entre el consumo de queso y el sobrepeso del consumidor y también incluso de la obesidad. Este estudio se llevó a cabo con más de 1.000 adultos entre 17 y 96 años y realmente se observó una disminución clara del riesgo de sobrepeso y obesidad. Luego, por tanto, podríamos obtener una conclusión de que no solamente es el consumo de grasas lo que pueda generar este tipo de enfermedades, sino seguramente una ingesta excesiva de energía y el sedentarismo de la población, lo que nos está llevando a esta pandemia de la obesidad entre la población mundial. Si hablamos de la grasa de leche, en general siempre se dice que la grasa de leche es una grasa animal y por tanto muy elevada en grasos saturados y colesterol, como hemos visto anteriormente. Y efectivamente, como decíamos, contiene una cantidad importante del orden del 65% de ácidos grasos saturados, un 25%, que esto es importante, de ácido oleico 18,1, que es el mismo ácido que se encuentra, como saben, en el aceite de oliva, y una cantidad, aunque relativamente baja, importante de los ácidos grasos esenciales, 18,2 linoleico y 18,3 alfa-linolénico, omega 6 y omega 3. Sin embargo, si observamos más de cerca el contenido en ácidos grasos saturados, podemos repartirlos en tres grandes grupos. Por una parte, como saben, la grasa de leche tiene una cantidad muy importante del orden de casi un tercio de todos los ácidos grasos saturados, que son ácidos grasos de cadena corta y media, como el C4, que es el ácido butírico, que la grasa láctea es la única que contiene ácido butírico de cadena muy corta, hasta el ácido cáprico, que como saben, en leche de cabra es uno de los mayoritarios y por tanto incluso este porcentaje subiría. Después tendríamos un contenido de ácidos grasos de cadena media y larga, como el C12, C14, C16, el láurico, mirístico y palmítico, y ácido graso C18 o ácido esteárico. Sabemos que los ácidos grasos de cadena corta no son aterogénicos y por tanto no tienen influencia en las enfermedades cardiovasculares y por tanto ese contenido no es importante
pero sí es muy importante a nivel energético. Y el ácido esteárico, el C18, sabemos que en el organismo se metaboliza a ácido leico, es decir, tampoco es un ácido graso que genera un problema a nivel cardiovascular. De hecho, algunos estudios, como los de Menzies en 2003, se ve claramente como estos ácidos grasos consumidos de manera aislada, como son el ácido láurico, el C12, C14, C16 y C18, el láurico, el mirístico, el palmítico y el esteárico, se ve claramente que aumentan el contenido en LDL colesterol plasmático, fundamentalmente el 12, 14 y 16, mientras que, como les decía, el esteárico, el C18, se transforma en ácido leico y por tanto disminuye el contenido en LDL plasmático. Sin embargo, también se vio en este estudio que estos mismos ácidos grasos aumentaban el contenido en HDL colesterol, que es lo que llaman el colesterol bueno, y fundamentalmente, cuando se hace la relación de colesterol total frente al HDL colesterol, se observa que estos ácidos grasos, cuando se consumen de forma individual, solo el verde, que es el ácido palmítico, es el que aumenta esta relación. Y por tanto, en consecuencia, habría que tener cuidado con el consumo de aquellos aceites, fundamentalmente, que es donde se encuentra el ácido palmítico en mayor concentración, como puede ser el aceite de palma. Por tanto, aquí podríamos concluir que los ácidos grasos de la grasa de leche, más del 60% que están presentes, no tienen incidencia en el aumento de los niveles de LDL colesterol en plasma y que además se asocian con aumentos en HDL colesterol y por tanto en numerosos metaanálisis se ha visto que no hay asociación o incluso que hay una asociación inversa a estas enfermedades cardiovasculares. Recientemente hemos publicado un artículo en este libro blanco de los lácteos, que lo pueden buscar directamente en Internet porque está libre en su descarga. Es el libro blanco de los lácteos en el 2024, en el que hablamos de este nuevo paradigma de la grasa láctea y las enfermedades crónicas no transmisibles como son la enfermedad cardiovascular, la obesidad y la diabetes tipo 2. Y aquí pueden observar en esta figura como, empezando desde arriba, el calcio, por ejemplo, aumenta la excreción fecal de la grasa y por tanto disminuyen los niveles de colesterol plasmático, la vitamina D, que puede regularse en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por tanto controlar la sensibilidad de insulina, la vitamina K, que regula la calcificación vascular, disminuyendo la rigidez arterial, los lípidos bioactivos, como algunos de los que hemos visto, sobre todo los triglicéridos de cadena corta o media, el ácido linoleico conjugado, los ácidos grasos de cadena corta, los omega 3, el transbacénico y el palmitoleico, del cual hablaremos luego, pues tienen importantes actividad bioactiva en cuanto al control de peso y también en cuanto a la mejora del perfil lipídico y a la sensibilidad de la insulina, y también un efecto antiinflamatorio. Por otra parte, que también hablaremos posteriormente de nuestros estudios en la membrana del glóbulo graso lácteo, como la MFGM, es la modulación del perfil lipídico, pero también otras muchas actividades bioactivas, como veremos. Los probióticos añadidos a los lácteos, en algunos casos fermentados, como puede ser el queso o el yogur, disminuyen el colesterol LDL, aumentan la sensibilidad a la insulina. Los péptidos bioactivos sabemos que tienen una eficacia al disminuir la presión sistólica y diastólica porque inhiben la acción de la enzima convertidora de angiotensina, y las seroproteínas disminuyen el riesgo de hipertensión. Todo ello, si tenemos en cuenta además, como decíamos al principio, el efecto matriz, que es el que favorece las interacciones entre todos los componentes, generan efectos muy beneficiosos para la salud del consumidor. Les quería traer este artículo que acaba de salir en JAMA Pediatrics en febrero del 2025, en el que se pone una pregunta también en cuestión. ¿Es apropiado la recomendación del consumo de leche o de lácteos bajos en grasa para la población infantil, para los niños? En este artículo pone
en entredicho estas recomendaciones, sobre todo para esta edad infantil. Y lo que dice es que en edades entre 2 y 18 años, los niños se les recomienda consumir entre 2 y 3 raciones de productos lácteos, pero sustituirlo, los de leche entera, por leche baja en grasa, y así previenen la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, dice el siguiente párrafo, existen evidencias suficientes que sugieren que cuando se consumen entre las cantidades recomendadas productos lácteos enteros con toda la grasa, tenemos un efecto protector o incluso no hay efecto en niños del aumento de peso, del aumento de la adiposidad y de las enfermedades cardiovasculares. Y por eso se dice a las personas que trabajan en la salud pública y a sus profesionales que lleven a cabo esta comunicación y que les digan que existe una evidencia suficiente para que elijan esos productos enteros, lácteos enteros, en lugar de los productos bajos en grasa, pero sobre todo enfatizando en que elijan estos productos lácteos que no sean edulcorados, que no tengan cantidad de azúcar en su composición. Por tanto, y al final habla de nuevo de esta dieta de los productos altos en grasas, que efectivamente disminuyen la presión arterial, mejoran los perfiles lipídicos, reducen los triglicéridos y las LDL lipoproteínas. Y por último, decir que deberían encontrar una modificación a estas recomendaciones nutricionales, fundamentalmente para la edad infantil y la adolescencia. Entre los componentes de la grasa no están solamente los ácidos grasos saturados, insaturados, sino que tenemos también unos componentes que se encuentran en concentración minoritaria, pero que tienen una importancia biológica muy grande. Entre ellos destacamos, como hemos visto anteriormente, los ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos ramificados, vitaminas liposolubles, beta-caroteno como antioxidante, los triglicéridos de cadena corta y media, que son altamente energéticos, y también el ácido linoleico conjugado, que como saben, durante los últimos 20 años ha habido suficiente evidencia de los efectos beneficiosos que tiene para la salud y que se encuentra mayoritariamente en los productos de origen de rumiantes, ya que se genera por la biohidrogenación en el rumen de la dieta de estos rumiantes. Y es importante destacar que hay un ácido graso, el trans 11, el ácido bacénico, que en el metabolismo humano se transforma directamente en ácido linoleico conjugado, con lo cual este es un ácido trans, que efectivamente los ácidos grasos trans tienen un efecto muy negativo para la salud, pero esto es lo que llamamos los ácidos grasos trans naturales que se generan en el rumen de esos rumiantes y que no son negativos, sino todo lo contrario, ya que se transforman en linoleico conjugado. Y por último, no quiero olvidarme del contenido en grasa láctea de fosfolípidos y esfingolípidos de los que les voy a hablar a continuación. Sabemos, sobre todo, que en los lípidos lácteos, sobre todo los lípidos de la leche materna, aportan al bebé unos componentes bioactivos muy importantes para su salud cognitiva, sobre todo distintos componentes proteicos, vitaminas, pero también ácidos grasos de muy larga cadena, como son el EPA y DHA, y también la membrana del glóbulo graso lácteo. Durante los últimos años, en mi grupo hemos estado trabajando prácticamente 10 años en lo que es la membrana del glóbulo graso lácteo y sus efectos en la salud. La membrana del glóbulo lácteo, que es la que recubre el glóbulo de grasa, mayoritariamente triglicéridos, se pensaba que solamente tenía un efecto, unas propiedades para proteger la grasa, que era lo que realmente era importante para el bebé, para el recién nacido, para aportar energía suficiente. Sin embargo, durante los últimos 10 años se ha visto que esta membrana de glóbulo graso tiene otras propiedades bioactivas, ya que tiene proteínas de membrana, sobre todo glicoproteínas, que tienen un efecto muy importante para potenciar el sistema inmune del bebé, y unos lípidos de membrana que van relacionados fundamentalmente hacia el desarrollo cognitivo del bebé,
como pueden ser los gangliósidos o cerebrósidos, los distintos fosfolípidos y los esfingolípidos como la esfingomielina, que potencian la mielinización de las neuronas del recién nacido. Y así, en este review que se puede observar aquí, podemos ver que esa membrana de glóbulo graso tiene muy distintos papeles bioactivos en la salud del recién nacido, sobre todo a nivel intestinal, ya que protege sobre bacterias patógenas. Esas proteínas glicosiladas de la membrana pueden tener una ayuda importante en la salud intestinal del bebé. Como decíamos en el cerebro, la membrana del glóbulo graso y los ácidos grasos, fundamentalmente los fosfolípidos y los esfingolípidos, tienen un importante papel en el neurodesarrollo del bebé y también en el metabolismo, ya que todos estos componentes van a afectar también no solamente las distintas rutas metabólicas, sino también los efectos en la microbiota intestinal. Así, en los últimos años han salido distintos estudios en los que se incorpora la membrana del glóbulo graso en fórmulas infantiles y se observan los efectos a nivel cognitivo en bebés alimentados con estas fórmulas suplementadas en barras en rojo frente a bebés que toman fórmulas infantiles sin suplementación con membrana. Y como se puede observar, hay un aumento muy importante a nivel significativo en la actividad cognitiva del bebé, en el lenguaje y también una actividad motora. Y estos efectos además se observa que son prolongados en el tiempo, ya que a los 18 meses, incluso hay estudios que pueden llegar hasta los 6 años de la vida del bebé, se observa que esos efectos se mantienen y que sigue habiendo un incremento a nivel cognitivo del desarrollo del bebé en los siguientes meses, como se ve aquí a los 18 meses, y que además esos bebés que toman esa membrana de glóbulo graso en las fórmulas infantiles. Lógicamente, los que están amamantados por su madre en leche materna no necesitan, porque ya la lleva incorporada la membrana del glóbulo graso, tienen también una mayor capacidad de fijarse en objetos durante un mayor tiempo que los que no tienen esa membrana del glóbulo. En nuestro laboratorio, durante los últimos 12 años, nos preguntábamos si realmente esta membrana de glóbulo graso, que tiene un efecto en el neurodesarrollo del bebé, como se puede ver aquí, bien sea durante la lactación de la madre o bien incorporada en su fórmula, que tiene efectos, como hemos visto, de potenciar el sistema inmune, la mielinización del bebé, puede también tener un efecto en la neuroprotección de las personas mayores. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un deterioro cognitivo durante el envejecimiento, que está asociado al envejecimiento. Y queríamos saber si esa AMFGM, asociada a la dieta de las personas mayores, podía tener un efecto también neurocognitivo, de neuroprotección, o bien directo, o bien a través de la digestión de estos componentes que, como pueden ver, pueden potenciar la microbiota intestinal, generando neurocompuestos con neurotransmisores que pueden afectar al eje cerebro-intestino, actuar sobre la actividad cognitiva y la memoria de estas personas mayores, preveniendo o retrasando el deterioro cognitivo leve, o bien otros efectos que podemos ver en estas personas. Para eso llevamos a cabo un proyecto denominado Phospholipids for Cognition, que empezamos en el 2012 y continuamos actualmente para determinar si esta MFGM podía prevenir o mejorar el deterioro cognitivo asociado en el envejecimiento de personas mayores. Para eso llevamos a cabo dos estudios, uno primero en estudios preclínicos para determinar la actividad cognitiva en ratas viejas y otro un estudio clínico en humanos mayores de 65 años. En los primeros estudios, bueno, antes de entrar en los resultados del estudio, quería hablarles de lo que es el envejecimiento de la población. Sabemos que, por lo menos aquí en Europa, existe una evolución en las expectativas de vida de la población, que sobre todo, como ven aquí en este recuadro de España y Francia, es muy superior a otros países. Fíjense además que en Francia se consume una cantidad muy importante de mantequilla
y de quesos, en comparación con España que se consume menos, pero más o menos tienen las mismas expectativas de vida las personas, que a partir de los 65 años en España se prevé que en 2040 puedan tener aproximadamente 25 años de expectativa de vida las mujeres, es decir, la vida media podría llegar a los 90 años, mientras que en los hombres una expectativa a partir de los 65 años de 21 años, con lo cual podrían estar hasta en 86 años. Y por tanto, los sistemas de salud tienen que pensar en ello, porque hay unas enfermedades asociadas al envejecimiento que son importantes que tengamos previsto. Y entre ellas destacar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Si observan en esta gráfica aquí abajo, podemos ver dos tipos de curvas, la de la línea continua, que es un deterioro cognitivo en las funciones normales del individuo que están asociadas al envejecimiento y que lógicamente a lo largo de la vida van disminuyendo y que pueden llegar hasta el 80% en personas de más de 80 años. Y existe una curva de puntos que es la que, digamos, es una forma preclínica del efecto, que ahí podemos hacer menos y la ciencia todavía no ha descubierto posibles, eh, efectos de salud para estas personas que tienen deterioro cognitivo, demencia o Alzheimer, cómo prevenir este tipo de enfermedades. Y sí es importante poner de manifiesto que lo que se han visto en algunos estudios es que, como sabemos, el cerebro es el órgano más graso del organismo, tiene más de un 60% de grasa y es mayoritariamente fosfolípidos. Y podemos observar que a lo largo de la vida hay una disminución clara con la edad de los fosfolípidos en distintas zonas del cerebro, como la zona frontal o temporal, el córtex. En distintas regiones se puede ver cómo hay una tendencia a disminuir la cantidad de fosfolípidos, que como saben debe ser muy importante en el cerebro, y por tanto podría existir una relación en esa disminución de fosfolípidos con el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento. Por ello, pensamos en la posibilidad de incorporar esos fosfolípidos como biomarcadores de salud en productos lácteos o bien en fórmulas infantiles, como hemos visto. En nuestro laboratorio somos capaces de determinar cuáles son los biomarcadores lipídicos que tienen un mayor potencial en la bioactividad metabólica. Podemos determinar por distintas técnicas cromatográficas, tanto de gases como de líquidos, como técnicas ómicas, los distintos componentes, los podemos ir aislando y determinar cuál es su bioactividad por metabolismo celular, utilizando también animales de experimentación, ver cuál es la distribución tisular de estos componentes, cuál es la bioaccesibilidad, la farmacocinética o incluso llevar a cabo estudios clínicos en humanos. Como les decía, en principio hicimos unos estudios preclínicos en ratas viejas donde les incorporamos en la dieta una suplementación con un concentrado de membrana de glóbulo graso que habíamos obtenido en el laboratorio a partir de un suero de mantequilla, lo que llamamos en inglés buttermilk y que en español mazada. Ese concentrado de MCGM aislado los incorporamos, lo secamos y obtuvimos unas pequeñas cookies, unas galletas en las que las incorporamos diariamente a la alimentación de estas ratas viejas y posteriormente hicimos un análisis cognitivo y también un análisis lipidómico de distintas regiones del cerebro de estas ratas. Y como ven en estas gráficas, lo que pudimos ver fundamentalmente es que en rojo, aquellas ratas en las que habían sido suplementadas tenían una memoria de trabajo espacial mucho más rápida que aquellas que no habían consumido el producto suplementado, es decir, que no tenían MCGM en su dieta. En los cuatro que la memoria espacial de estas ratas era mucho más rápida, eran capaces de hacer distintas acciones mucho más rápida que las controles. Y cuando analizamos aquí abajo distintos análisis lipidómicos de distintas zonas cerebrales, por ejemplo en los sinaptosomas, donde se llevan a cabo todas las actividades sinápticas dentro de las neuronas,
se pudieron ver concentraciones mucho más elevadas en DHA y EPA, es decir, en ácidos grasos de muy larga cadena. Y también, que esto nos dio mucha satisfacción, vimos que había un mayor contenido en fosfolípidos. Es decir, podíamos determinar que incrementar una dieta o suplementar una dieta en fosfolípidos, como la MFGM, podía llegar al cerebro de estas ratas. Teniendo estos resultados, solicitamos hacer un estudio clínico en humanos, en el que igualmente le llevamos a cabo un estudio con un producto control. Ven aquí estos tetrabricks blancos porque era un doble ciego, un producto control, el número 1, en el que no llevaba MFGM, era un producto lácteo sin suplementar, y un producto, el número 2, suplementado con este concentrado enriquecido en MFGM. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues fundamentalmente vimos que a las 12 semanas ya era posible ver que en el grupo experimental, en rojo, había un aumento muy significativo de la memoria a largo plazo de las personas que habían estado consumiendo el producto suplementado. Y lo que era más importante todavía es que esa función cognitiva aumentaba fundamentalmente en la memoria a corto plazo, que también es mucho más importante porque es justo lo que realmente se nos olvida de lo que comimos ayer, de lo que hicimos ayer. Realmente eso fue muy significativo en todo el grupo de trabajo, tanto la atención como el lenguaje y distintas funciones ejecutivas de memoria. Y además, ese aumento significativo fue mucho mayor en mujeres que en hombres. En hombres también aumentó, pero no fue una diferencia significativa. Esto también es muy relevante, dado que, como vimos, las expectativas de vida de las mujeres son mucho mayores que los hombres. Por tanto, y para terminar, quiero dejarles estas consideraciones finales y conclusiones. Aunque las recomendaciones nutricionales aconsejan el consumo preferente de alimentos con reducido contenido en grasa, como la leche y los productos lácteos, los estudios científicos recientes sugieren que no existen evidencias contrastadas que justifiquen mantener tales recomendaciones para un consumo moderado en individuos sanos. Y aquí es lo que nosotros consideramos que es el cambio de paradigma, que tras décadas de demonización y controversia sobre el papel de la grasa láctea en la salud humana, hoy en día disponemos de suficiente evidencia científica para afirmar que estamos ante un cambio de paradigma que justifica una posible modificación de las recomendaciones nutricionales, como hemos visto, sobre todo en la edad infantil y en la adolescencia, pero también en edad adulta. Por lo tanto, les vuelvo a hacer la consulta. ¿La evidencia científica desactiva creencias infundadas? Esperemos que en un futuro podamos ver modificadas realmente en todas las agencias nutricionales que podamos consumir o se pueda recomendar, sobre todo en la infancia y la adolescencia, leche entera y productos lácteos enteros. Quiero agradecer a todo el grupo que formamos, el grupo de biomarcadores lipídicos y salud de distintas instituciones, las distintas agencias de proyectos concedidos y las empresas con las que colaboramos. Y por último, desearles un consumo de lácteos enteros en todas las etapas de la vida. Muchísimas gracias. Pues, querido doctor Fontecha, no tengo más que agradecerle esta brillantísima exposición. En realidad, pues sí surgen algunas dudas. Las personas que ven estas conferencias las hacen por Facebook o también lo pueden hacer aquí en el chat de este Zoom. Para ir comenzando, doctor, y sobre todo, pues felicitarlo de verdad porque en pocas ocasiones se puede invitar a un ponente que maneje tan bien toda la información epidemiológica, clínica, experimental, bioquímica, a todos los niveles, incluso al nivel ómico, y que realmente usted cuente con todas estas herramientas y con toda esta inteligencia muy especial que lo caracteriza, doctor.
Entonces, agradecerle y felicitarlo por esta sesión. Mire, en estas cortes, que claro, los estudios epidemiológicos tienen sus asegúnes, en algunos se mencionó de controlar dieta o por lo menos analizar la dieta o el ejercicio, medicamentos, si son sujetos sanos, porque pues a veces es algo que se podría llegar a discutir. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Me oyes, Pili? Sí, sí, sí. Vale, totalmente de acuerdo. Todos estos controles eh, epidemiológicos, digamos, que es yo creo que es lo que tú te refieres, son estudios en los que llevan a cabo encuestas de población, en los que realmente consultan cuánto producto consumen, en qué cantidad, cuánto ejercicio hacen. Y efectivamente ahí puede haber algo de duda de si realmente la población, el que hace la encuesta, está respondiendo de una manera clara y verdadera. Pero cuando hacemos un estudio clínico doble ciego y contrastado, entonces ahí sí que ya no hay problema de poder dudar de si las evidencias científicas que se tienen son reales o no. Y la mayoría de los estudios que se hacen ahora de metaanálisis, que además incorporan numerosos estudios clínicos a la vez, que se hace un estudio de datos conjunto, con lo cual se puede ver claramente que aquellas personas que consumen en mayor medida lácteos durante toda su vida tienen un reducido riesgo de posibles enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellas personas que no consumen lácteos. Y lo mismo ocurre cuando son consumidores de leche entera o leche desnatada. Realmente no hay una evidencia de que aquellos que consumen leche sin grasa tengan un menor riesgo de estas enfermedades crónicas. Claro. Doctor, presentó una diapositiva hermosísima de componentes de la leche que protegen de diferentes enfermedades y un poco como el mecanismo, ¿no? Entonces allí una pregunta que nos hacían, ¿no? De la mantequilla, ¿no? El queso que protege de enfermedad cardiovascular, la leche que protege de la diabetes, el queso que protege del sobrepeso y obesidad, que sí hay sus evidencias epidemiológicas y también las hay, como usted lo ilustró en esta diapositiva, por esos componentes de la leche, que sí puede pues describirse este mecanismo tan interesante. Y entonces, pues eso es lo que uno de nuestros participantes pregunta. eh, ¿Usted qué haría? ¿Seguiría permitiendo que se pusiera junto al pan la mantequilla? Ya cada vez con los costos en los restaurantes hay menos cortesía, ya quieren rápido que la gente se levante. Pero qué rico, doctor, esos tiempos donde nos ponían pan y mantequilla en los restaurantes. ¿Qué es la Pues, medicina? pues la verdad es que es muy interesante y me gusta siempre que me hagan esta pregunta porque como he mostrado, una de las sociedades europeas, y yo creo que a nivel mundial, donde más mantequilla se consume, que incluso cocinan con mantequilla, es la sociedad francesa. Uy, sí. Elaboran una gran cantidad de productos con mantequilla y consumen, si no recuerdo mal, es del orden del 20 o 25 kilos de mantequilla por habitante y año. Casi 3 veces más que en España, que consumimos del orden del 8 kilos por habitante y año de mantequilla. No sé cuánto se consume en México, pero la verdad es que llama la atención porque justo España y Francia son los países que tienen unas expectativas de vida, la población mayor, mucho mayores que otros países. Y son aquellos países que consumen mayor cantidad de lácteos, con lo cual podría haber una relación directa. Y de hecho, cuando se hacen los estudios clínicos, se ven que aquellas personas que consumen, por ejemplo, más leche entera o incluso más queso, no solamente no tienen más enfermedades, sino que parece que están mayormente protegidas contra esas enfermedades. Y como se veía en esa diapositiva que comentas, tan bonita en la que se ven los distintos componentes dentro de la grasa láctea que pueden apoyar a distintos mecanismos de acción
para evitar ese tipo de enfermedades. Uno de ellos, quizá el más importante, es el aumento en calcio. El calcio es muy importante para conjugar con toda la grasa de la dieta y obtener esas liberaciones de grasa en heces que se ha visto que aumenta mucho. El calcio es muy importante para todos los mecanismos metabólicos que tienen lugar durante la digestión y además de, lógicamente, de aumentar la densidad ósea en la parte, en los infantiles y en los adolescentes, que luego, como bien sabes, se pierde sobre todo en las niñas de manera muy rápido durante el envejecimiento. Con lo Claro, cual, es muy importante tener una información global de cuál es el efecto a nivel salud en el consumo, por el consumo de productos lácteos. claro. Y bueno, también pensar que el calcio de la leche tiene una disposición espacial diferente, ¿no? Particular, la relación calcio-fósforo de la leche que permite que se absorba mejor. Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Agregar a la leche descremada cualquier tipo de grasa para reconstituirla o cualquier tipo de calcio para que tenga estos efectos. O Está sea, es claro. la leche que naturalmente sale de la ubre de cualquier mamífero, ¿no? Eso es lo que ya está pues muy, muy bien descrito. Y sobre todo, ¿no? La grasa que agregamos, la grasa palmítica, según los precios de mercado, ¿no? Para la reconstitución de leche que se hacen programas de ayuda alimentaria, por ejemplo, en nuestro país, pues, pues no tiene los beneficios de la membrana, que es lo que usted comenta, ¿no? Que hace 10 años se ha visto que tiene tanta importancia. Doctor, fíjese que hay otra pregunta muy interesante. Dice que sí, que hace algunos meses salió una revisión en JAMA, International Medicine, Butter and Based, Plant-Based Oils Intake and Mortality, donde se observó que el grupo que consume más mantequilla tiene mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y por enfermedad cardiovascular. Se habla mucho esto de plant-based, la Sí. alimentación. No sé si tuvo acceso a este artículo. No, no, no lo he visto, pero sí que hay varios. Está claro que a nivel de recomendaciones nutricionales, los alimentos vegetales, las frutas y las verduras son mucho más saludables que que los alimentos de origen animal. Está claro que la mortalidad de aquellas personas que aumentan el consumo de estos productos vegetales es mayor que la que consume más productos animales. Pero lo que no estoy de acuerdo, y seguramente durante los años se podrá ver cuando tengamos la posibilidad no solo de ver un único trabajo, sino de ver múltiples trabajos en metaanálisis, de que muchas de estas bebidas vegetales, que no se pueden llamar leche vegetal, sino que son bebidas vegetales que están incorporadas con calcio, que tiene una biodisponibilidad muy baja, o que algunos de los componentes, como en algunos casos alto nivel de azúcar, pues al final, aunque de primeras pudiera parecer como que tienen eh, que tiene mayor ventaja que en un producto animal, en este caso no. En este caso se ha visto claramente que aquellas personas que consumen bebidas vegetales altamente azucaradas y con un calcio muy poco disponible no tienen esa mayor ventaja a nivel de obesidad, ¿no? Claro, Entonces, son temas que todavía queda mucho tiempo por terminar de definir. claro, claro que sí, doctor. ¿Qué hay respecto a la leche de cabra en España? Esos quesos tan ricos que hay de cabra, de oveja, mezclados también. ¿La leche de cabra tiene sus beneficios? ¿Podría ayudar un poco? ¿Podría mejorar salud cardiovascular? Sí, está claro. Entre las leches de rumiantes, quizá la leche más saludable es la leche de cabra. Por su composición, tiene menor alergenicidad en las proteínas de leche de cabra que las de leche de vaca. Tiene menor contenido en proteínas beta-lactoglobulinas y por tanto menor alergenicidad. Y luego, además, tiene una mayor facilidad para digerirse, pues los glóbulos de grasa son más pequeños y luego dentro de su composición en lípidos tiene mayor ácidos grasos de cadena corta.
como lo que comentaba antes, entre C4 y C10, el ácido cáprico, que es específico de leche de cabra. Y entonces todos esos ácidos grasos de cadena corta que ahora están tan de moda por el tema de la microbiota intestinal y el aumento de los ácidos grasos de cadena corta, muchos de esos componentes ya se encuentran disponibles en la leche de forma natural, en la leche de vaca, de cabra y de oveja. Muchas gracias. En Facebook preguntan si en la adolescencia está relacionado el consumo de leche con problemas de acné. Y también hablan de cáncer de próstata, que va un poquito más allá de, pues, del centro de esta conferencia, que era ácidos grasos. No sé si tiene algo No, de... sí, sí, sí. En cuanto al acné, no hay nada demostrado, no hay nada demostrado, no es una evidencia que realmente ocurra. Sí que también hablan de si la leche y mayor mucosidad o la leche o mayor otros tipos de inflamaciones, pero realmente no hay ninguna evidencia científica que soporte esas afirmaciones. Sí Ujú. es verdad en cuanto al consumo de leche y cáncer de próstata, que solamente ha habido un estudio clínico de los 10 o 12 estudios clínicos que se han hecho en relación con el consumo de leche y cáncer. Solo ha habido un estudio clínico en el que ha dado ligeramente positivo en cuanto al cáncer de próstata a aquellos que consumían más cantidad de leche. Sin embargo, como digo, es uno entre los 10 estudios clínicos que se conocen, pero este, como es negativo, siempre se cita mucho más que los demás. Y cuando se hacen realmente, prácticamente no se puede relacionar el consumo de leche con ningún tipo de cáncer en absoluto. Muchas gracias. Aquí en México hubo un ejercicio de orientación alimentaria llamado la jarra del buen beber, en donde se colocaba la leche en una muy mala posición. Y realmente también se habían dado esas recomendaciones y yo creo que es muy importante lo que usted puntualizó, este artículo de JAMA, donde usted nos comenta esto justamente de qué pasa en los niños, que se puede dar 1 o 2 vasos de leche al día, ¿no? Que esta grasa, o sea, la leche puede contener pues grasa, ¿no? Sobre todo en países, doctor, donde estos niños bueno, sí consumen refrescos, consumen otras cosas que no son recomendables, pero niños de escasos recursos, donde yo creo que sí deben consumir leche, porque es y leche entera, que es una fuente energética y con todos los beneficios que usted comentó. Entonces, pues yo creo que es como muy afortunado, ¿no? Esa recomendación. Totalmente de acuerdo, porque además, fíjate que ahora una de las vitaminas liposolubles que tenemos en la grasa de leche, la A, la D, la K, pues la D fundamentalmente, que es la vitamina que permite aumentar la masa ósea junto con el calcio, que permite que el calcio se absorba más en los huesos, es una de las más deficitarias que hay ahora a nivel infantil, la vitamina D. Y por tanto, la incorporación de grasa láctea permite aumentar la vitamina D en el consumo de niños y adolescentes, permite aumentar la masa ósea durante esas etapas donde realmente la densidad de masa ósea todavía crece, para evitar que haya esos niveles de osteoporosis durante la edad adulta. Y como muy bien dices, es importante también pensar en la saciedad. La alimentación, muchas veces cuando una persona se alimenta, un niño se alimenta y no termina de alcanzar esa saciedad, lo que hace es empezar a consumir un mayor nivel de carbohidratos, de productos azucarados, en lugar de algo que realmente les nutra, como pueden ser pues, los productos lácteos como los quesos y otros productos como los yogures, que realmente son mucho más energéticos y a su vez mucho más nutricionalmente más completos. Claro. Oye, doctor, fíjese que justamente hace unos 15 años que estaba yo por allá. Me acuerdo mucho que hablaban del tonalín, del CLA extraído de la leche. Fue una moda, realmente, bueno, sí se han visto estos efectos del CLA que sea propio de la leche, ¿no? Entonces,
Eh, ¿Cómo se ha movido esto ahí? Pues fíjate, hubo un boom, como comentaba yo, del ácido linoleico conjugado a nivel científico, sobre todo a nivel de, de animales de experimentación. Se vio que se retraían tumores en ratas donde se habían incidido esos ratones en piel, se retrotraían con la alimentación rica en ácido linoleico conjugado. Hubo un efecto cuando se llevó a humanos muy importante, sobre todo en deportistas de élite, que todavía se consume mucho. Lo que sí es verdad es que el ácido linoleico conjugado tiene varios isómeros, tiene más de 24 isómeros. El más importante, que es el ácido ruménico, que llamamos, que es el cis-12, el trans-11, ese es el que es más importante en grasa láctea, prácticamente el 80% del que se encuentra. Sin embargo, cuando se comercializa, hay otro isómero, el cis-10 trans-12, que ese es el que impide la absorción de grasa a nivel abdominal. Y ese sí que se pensaba que podría tener un efecto a la hora de disminuir la obesidad de la población, la grasa de reservas. Sin embargo, solamente se ha visto que se produce cuando se hace mucho ejercicio. Entonces, no sirve consumirse las pastillas de ácido linoleico conjugado y sentarse en el sofá delante de la televisión. No, hay que hacer ejercicio para que todo ese metabolismo se ponga en marcha de una manera energética y se quemen todas esas posibles grasas o se evite su absorción. Pero sí es verdad y tienes razón que durante los últimos 10 años ha disminuido en gran medida los estudios en ácido linoleico conjugado, sobre todo a nivel humano. Sí, doctor. Disculpe, ¿esto del glóbulo de grasa es especie específico? O sea, la membrana del glóbulo de grasa de la vaca ayuda a la vaca y la nuestra nos ayuda a nosotros. Digo, Sí, eh, no, 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 es una pregunta muy apropiada. No, no, la membrana de glóbulo graso, que como decía, en principio se pensaba que protegía la grasa de la leche, lo que se ha visto es que se ha conservado durante la evolución y en el caso de la leche humana, la composición de los fosfolípidos de la membrana del glóbulo de leche humana en cuanto a la composición de los fosfolípidos de la membrana de la leche de vaca es muy similar. ah, Y además hay algo que además todavía sorprende más, y es que la composición de la membrana del glóbulo graso, tanto de leche de vaca como de leche humana, es que es muy parecida a la composición de fosfolípidos que tenemos en cerebro. Y eso es algo que ha llamado mucho la atención, sobre todo de algunos investigadores como en mi grupo de investigación, donde intentamos suplementar con esas membranas de glóbulo que tenemos en cerebro. Y son maravilloso. los mismos también en una concentración muy parecida de los que hay en leche de vaca. Maravilloso, doctor. Qué lindo. Fíjese que sí he visto estas fórmulas infantiles donde agregan DHA y EPA. No sé en México todavía si hay disponibilidad del glóbulo de grasa, me parece que no. Pero pues sí, justamente desarrollo ocular, neurodesarrollo, ¿no? Aprendizaje, todo esto tan importante que, bueno, también en México necesitamos favorecer mucho la lactancia materna. Eso es lo fundamental. Pero pues sí, entonces estas fórmulas que se parezcan lo más posible, ¿no? A A la la leche materna, lógicamente. materna. Sí, sí, está claro. Sí, En cuanto dices lo de las composición de las MFGMs que se venden de manera comercial, efectivamente están obtenidas fundamentalmente de distintos, lo que nosotros llamamos bioproductos de la leche. Cuando se elabora, por ejemplo, el queso, tenemos un suero de quesería con alto contenido en membrana de glóbulo grasa. mm, Cuando elaboramos mantequilla, tenemos un suero de mantequilla con alto contenido en membrana de glóbulo graso, con lo cual hay muchos subproductos de la industria láctea que no tienen apenas valor, pero que son muy ricos a nivel biológico. qué interesante, doctor. Por eso
con mayor razón, yo creo que sí se debe favorecer el consumo, pues, de leche y no de estas mal llamadas leches vegetales, que no lo son. Sí, Correcto. sí, doctor, fíjese que también en Holanda, en Dinamarca, bueno, que se consume el desayuno es pan con mantequilla y encima le ponen un queso muy graso. En Holanda, la enfermedad cardiovascular, ¿cómo se ve allá? ¿Hay componentes genéticos? Pues Este, en realidad en los países, en Holanda, el nivel cardiovascular, de enfermedad cardiovascular es muy bajo. Pero también. seguramente por otros motivos también, porque son ciudadanos que se mueven mayoritariamente en bicicleta Claro. y que hacen mucho ejercicio en sus ciudades. Y Ujú. entonces es fundamental, no solamente la dieta, como muy bien sabes, no solamente es la dieta, es el ejercicio físico, es el mantenerse en un estado de salud que cada vez, digamos, nos preocupemos más, no solamente por la dieta, sino por por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Por mantenernos con menor estrés, con un poquito más de ejercicio físico. Es muy importante también para que disminuir la incidencia de estas enfermedades. Así es, doctor. Pues hay muchas felicitaciones en Facebook. Y personalmente le agradezco muchísimo su tiempo y su sabiduría. Lo admiramos muchísimo desde que lo conocimos, porque realmente, pues es un ejemplo, ¿no? De agotar el tema en todos sentidos, ¿no? De su conocimiento y también que es información de primera mano que usted genera y que usted comparte al mundo. Entonces le agradecemos muchísimo su participación. Por Un parte del placer. instituto le damos las gracias. El placer ha sido nuestro. Para después el agradecimiento y muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia al doctor Javier Fontecha Alonso por su brillante participación con el tema lípidos de la leche y su importancia nutricional. Muchas gracias, doctor, y su constancia se hará llegar al finalizar la sesión. Igual agradecer al equipo de producción y los invitamos a la próxima sesión con el tema El mercado laboral del nutriólogo, impartido por la licenciada Cecilia García, el 3 de junio. Y recuerden que las sesiones se quedan grabadas en YouTube. Muchas gracias.